Esta vez me gustaría hablar de un tema que es importante de aclarar, porque es justamente el tema, como hemos mencionado ya en veces pasadas, que se encuentra a la raíz de nuestras, digamos, doctrinas libertarias, ¿no? Que es el tema de quién es mejor al final del día ayudando a los pobres a salir de la pobreza o a vivir un poco mejor, el gobierno por un lado o el libre mercado por el otro. Evidentemente, pues quienes somos libertarios creemos que el libre mercado es el mejor sistema para ayudarnos a todos a ser más prósperos, principalmente a los pobres, ¿no? Son quienes cualquier ganancia en su nivel de vida podría ser la diferencia entre vivir pasados los 2 años o morir de enfermedades tratables, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un tema, pues, reitero, importante porque se encuentra al centro de todo lo que hacemos, de todo lo que creemos. Y es justamente una idea o un tema que también se aborda mucho desde la perspectiva estatista. Es justamente donde nos dividimos, ¿no? Muchos estatistas y muchos libertarios. Nosotros creemos que el libre mercado es mejor ayudando a los pobres y los estatistas creen que pues, el Estado es la mejor forma de ayudar a los menos afortunados. Y pues la realidad es que lo segundo no es cierto. El libre mercado aprobado en tanto se deje funcionar, que es el mejor sistema para ayudarnos a todos a salir de las condiciones más afortunadas. Imagínense nada más cómo estábamos hace muchos años, ¿no? Si la idea de que el gobierno es el indicado para ayudarnos a salir de la pobreza tuviera mérito, entonces nuestros antepasados nunca hubieran dejado de vivir en cuevas, porque en eso entonces no existía un gobierno. Las primeras formas de gobierno se empezaron a manifestar hasta después de la revolución agricultural, este, que bueno, es un tema que tocan Jonah Goldberg en su libro The Suicide of the West y, por ejemplo, en un paper muy famoso de Mancur Olsen, en donde habla de cómo es que el Estado surgió como una especie de bandido estacionario, pero reitero, solamente el Estado surgió solamente hasta después de que nosotros ya habíamos avanzado como especie al grado de haber descubierto la agricultura, ser capaces de almacenar superávits de comida que eran después tomados por bandidos nómadas. Eventualmente, como contiene el paper de Manco Olsen que estoy mencionando, estos bandidos nómadas se dieron cuenta que era más reditable para ellos, en lugar de estar asaltando villa tras villa tras villa, comunidad tras comunidad tras comunidad, lo cual eventualmente hacía que las personas dejaran de producir por miedo a que les quitaran las cosas. Era más económicamente viable para estos bandidos el asentarse en una comunidad, ofrecer protección, algo así como los narcos en la República Mexicana, que te ofrecen que te cobran derecho de piso a cambio de protegerte y no hacerte daño ellos mismos, ¿no? Es el trato de, ok, yo puedo o asaltarte, quitarle tus cosas ahorita, o puedo quedarme aquí, me puedes pagar, y pues no solamente me estás pagando, te estoy extorsionando para que yo no te agreda, sino que además voy a encargar de que otros como yo, otros de mi clase, otros bandidos, no te quieran extorsionar. Esa se supone que es como la forma en la que los estados primitivos evolucionaron. Pero Francis Fukuyama dice que no hay, es difícil para los antropólogos y científicos políticos apuntar a cuál fue el estado prístino, el primero en surgir. Lo que sí pueden ver, lo que sí señala la evidencia es que los demás estados empezaron a formar como respuesta a los primeros, porque como los primeros estados empezaban a tener la capacidad de dirigir funciones, bueno, dirigir los recursos de una comunidad hacia labores militares, de conquista, etcétera, las comunidades aledañas, para no verse conquistadas por esos nacientes estados, empezaban a constituirse en estados también, como una especie de método de, pues, de protegerte de la fortaleza militar de otros, bueno, de esos estados emergentes, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado es lo primero que quiero tocar referente a cómo es que no tiene mérito la noción de que necesitas de un ser omnipotente o de una entidad poderosa que te quite a ti para darle al menos afortunado para que salgamos de la pobreza. Reitero, o sea, la pobreza que nosotros conocemos ahorita no es nada comparada con la pobreza que reinó durante nuestra etapa de cazadores-recolectores. Cuando nuestra especie era nómada, que vivía cazando, recolectando, migrando de lugar en lugar, buscando comida. Imagínate cómo vivían esas personas. Esas personas no podían ni siquiera cargar con muchas cosas. La idea de posesiones materiales era casi ajena a la vida de nuestros ancestros, ¿no? Y poco a poco, a través de lo que Matt Ridley describe en su libro The Rational Optimist, las formas más
primitivas de división de labor y de comercio entre estas tribus, entre miembros dentro de la tribu con otras tribus, por un lado empezó a elevar los niveles de vida de las personas y por otro lado pues también empezó a volvernos más pacíficos, más cooperativos, que es un tema que tratábamos en otro video. Si nuestros antepasados a través de meramente la cooperación fueron capaces de surgir, y reitero, es que es algo que no nos podemos imaginar ahorita, ni siquiera la persona más pobre en este año 2021 se puede imaginar cómo era vivir como cazador-recolector hace decenas de miles de años. Entonces, si nuestra especie pudo elevarse desde el abismo de la pobreza a través de meramente, pues, innovación en sus formas rudimentarias y a través de pequeñas formas igual primitivas de intercambio y especialización, pues es evidente que en esos tiempos de muchos avances tecnológicos es mucho más plausible considerar que las personas que son más pobres puedan salir adelante de una u otra forma, si se les da la oportunidad de hacerlo. Si se deja operar el libre mercado de tal forma que se permita la cooperación entre individuos. Ahora, vamos a desviarnos un poco de ese tema para tomar la tesis central de lo que yo quiero exponer aquí. Lo primero que tenemos que considerar aquí para considerar qué es lo que necesita un pobre, una persona desafortunada para elevar sus niveles de vida, lo primero que tenemos que considerar es que a un pobre no le beneficia necesariamente tener más dinero, porque el dinero no es lo que te permite como tal comer, tener sustento, tener un techo. Tú no te puedes refugiar o no puedes construir una casa con billetes, no puedes vestirte con billetes, no puedes comerte esos billetes. Son meramente un método de intercambio y el poder adquisitivo del dinero depende de cuántos bienes y servicios se produzcan en la sociedad. Mientras más producimos, más se puede comprar con una unidad de dinero. Entonces, lo primero que hay que considerar cuando vemos la diferencia entre el libre mercado y el gobierno en la capacidad que cada uno de estos, digamos, el mercado y el gobierno, su capacidad de sacar a los pobres de la pobreza, podemos ver que pues, el método de siempre del gobierno de repartir dinero de entre los que tienen un poquito más hacia los que no tienen, no es necesariamente algo positivo. Entonces, los pobres no pueden básicamente aumentar su nivel de vida meramente a través de redistribución gubernamental, porque, reitero, el dinero es solamente un medio de intercambio. Si no hay nada que intercambiar, de nada sirve el dinero que están obteniendo a través de la redistribución. La forma en la que los niveles de vida de todos se elevan es a través de mayor producción. Es la única forma en la que podemos mejorar nuestros estándares de vida, haciendo que cada unidad de dinero rinda más, nos dé más bienes y servicios. Y reitero, eso se consigue únicamente a través de la productividad de una sociedad. Mientras más maquinaria podemos obtener para producción de bienes y servicios, más eficiente se vuelve esa maquinaria, mientras menos desperdicio resulta de los procesos industriales, mientras más barato se vuelve y más eficiente este proceso de tomar materias primas y transformarlas para darnos bienes y servicios, es que esos nuevos bienes y servicios se vuelven cada vez más baratos y pues, reitero, o sea, nos ayudan a elevar nuestros estándares de vida. Esto, pues, reitero, es mucho más importante para una persona pobre que no tiene acceso a muchas cosas que a veces ya consideramos como dadas, como básicas, que para una persona que pues ya goza de ellas. Tal vez, y vuelvo a tocar esta frase que es tan válida de Joseph Schumpeter, de que la innovación capitalista no es darle más a quien tiene, no es darle más medidas de seda a la reina, sino hacerlas costeables para las niñas que trabajan en fábricas, ¿no? O sea, no es darle más, o sea, no importa tanto darle más a quien ya tiene, sino volver los bienes y servicios algo accesible para quienes antes no los podían adquirir. Ahora, ¿por qué el mercado es tan bueno en llevar a cabo este proceso de tomar recursos, transformarlos, producir cosas que queremos y por lo tanto elevar nuestros estándares de vida? En este caso, pues me sirvo de los ejemplos que toca Thomas Sowell en su excelente libro Basic Economics. La verdad, este libro es el mejor libro que podría adquirir cualquier persona para poder empezar a entender cómo funciona la economía. Thomas Sowell precisamente cita el hecho de que una economía un sistema económico es simplemente una forma en la que vamos a lidiar con la inherente escasez de recursos. Nada es infinito, nada.
Nada en este mundo es infinito. No vivimos en un jardín de Edén, como menciona Sowell. Todo lo que queremos es limitado. La tierra en donde podemos sembrar o construir, los recursos que ocupamos para transformar y construir casas, muebles, alimentos procesados, etcétera. La labor humana también es limitada. Todos los recursos son escasos, todo, absolutamente todo, incluso la energía solar, eólica, que se consideran energías renovables, están sujetas a nuestras limitaciones, porque a pesar de que están presentes en el mundo, podrías decir en términos prácticamente infinitos, no podemos simplemente tomar una licuadora, poner a la luz del sol y esperar que licúe nuestra comida. Necesitamos obtener recursos para poder ocupar esa energía solar, para construir celdas solares y para construir plantas que puedan, bueno, distribuir la energía de esas celdas solares hacia nuestros hogares, etcétera. O sea, cualquier cosa que queramos hacer está sujeta, está limitada por esta escasez inherente en los recursos a los que tenemos acceso. La otra parte de esto, o lo que resulta también de esta escasez, es que los recursos tienen usos alternativos. Si tú estás ocupando ahorita, por ejemplo, el tiempo que yo estoy ocupando en hacer este video es tiempo que no puedo ocupar trabajando en otra cosa. Tiempo que tú estés trabajando, que te ocupes trabajando, es tiempo que no estás ocupando divirtiéndote. Y así, todos los recursos son escasos y con unos alternativos. Y el libre mercado a través del sistema de precios es la mejor forma de determinar cómo es que fluyen o hacia dónde llegan esos recursos, cómo se emplean para consiguiendo la máxima satisfacción de todos. Por ejemplo, en ese libro, Thomas Sowell, por ejemplo, toca el tema poniendo el ejemplo de la leche, por ejemplo, ¿no? Evidentemente la leche no es infinita, necesitas vacas, necesitas alimentar esas vacas, necesitas un terreno en donde puedan pastar esas vacas, etcétera. O sea, no es infinita y está sujeta a esas limitaciones que estábamos mencionando, ¿no? Entonces, supongamos que hay una escasez, por la razón que sea, una escasez en la producción de leche. Por lo tanto, los precios de los derivados de la leche, queso, yogur, suplementos alimenticios, lo que tú quieras que derive de la leche, se incrementan. El producto que estamos adquiriendo para nosotros no vale el precio nuevo de mercado. Digamos que sí me gustaba tomar yogurt al precio anterior, pero ahora que la leche subió de precio y que por lo tanto el yogur subió de precio, considero que a este nuevo precio el yogur no lo vale. Prefiero acceder a otros sustitutos, ¿no? Prefiero comprar otras cosas. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasaría? Que imagínate que suficientes personas hacen lo que yo. Dicen, no vale la pena comprar yogurt a este precio, no, mejor sigo comprando otras cosas, me decanto por los sustitutos de yogurt y pues bueno, sigo comprando leche envasada o helado u otros derivados de la leche, ¿no? Lo que va a pasar es que esos productores de yogurt no van a poder seguir obteniendo ingresos con los cuales comprar la leche que ocupan para producir el yogurt. Al nosotros declarar con esta conducta que para nosotros el yogur no es tan valioso, al dejar de comprarlo, hacemos que la industria deje de producirlo. Porque en este caso, pues los productores de queso, helado, cualquier otra cosa, siguen siendo capaces, porque siguen recibiendo, los clientes siguen comprando, siguen siendo capaces de comprar leche, ¿no? Siguen siendo capaces de adquirirla, transformarla y darnos lo que queremos. Cuando nosotros a través de rechazar un producto, dejar de comprarlo, hacemos que esta persona, pues bueno, esta firma potencialmente quiebre, lo que básicamente estamos haciendo es evitando el desperdicio de recursos. Porque si para nosotros no es tan valioso el uso que se le estaba dando a este bien, a este recurso, pues simplemente no vamos a adquirir este producto final. Y al evitar comprar ese producto final, estamos evitando que más recursos se dirijan a algo que no queremos. Entonces, esas potenciales quiebras de firmas, emprendedores, etcétera, esas pérdidas empresariales básicamente resultan en que nosotros como sociedad terminemos mejor porque los recursos dejan de fluir hacia los lugares donde son desperdiciados porque no los queremos y fluyen hacia los lugares que sí, hacia los productos que sí nos satisfacen. Esto a su vez resulta también, pues bueno, esta competencia que siempre existe entre productores para satisfacernos, para poder sobrevivir, obliga a los productores también a siempre buscar técnicas de hacer más con menos, cortar costos, obtener mejor maquinaria, lo que tú quieras, volverse más eficiente al final del día.
es el grito de guerra de todos los productores. Necesitan ellos ser capaces de seguir produciendo ingresos, seguir ganando dinero para poder seguir pues abiertos, ¿no? Para que su negocio pueda seguir funcionando. Y este proceso de buscar innovar, de buscar producir más con menos, también libera recursos adicionales en forma de labor. Si tú, por ejemplo, a través de la introducción de nuevas máquinas, permites que el progreso que antes le tomaba, requería 10 personas, ahora nada más requiera 5, y tú como industria despides a esas 5 personas, mientras es fácil simplemente sentirte mal por las 5 personas que se han quedado sin trabajo. Esto implica olvidar la otra parte de la ecuación, que esas 5 personas ahora están disponibles en el mercado laboral para dedicarse a otras cosas. Es este proceso de buscar ser eficientes, de ahorrar costos, de pasarle estos ahorros al consumidor, lo cual es inevitable. No puedes no pasarle esos ahorros al consumidor. Muchos marxistas, mucha gente de izquierda vive bajo la ilusión de que una vez un emprendedor corte cosas a través de la introducción de maquinaria y despide empleados, todo eso se lo va a quedar él. No puede ser así. El mercado lo obliga a no ser así. Va a llegar otro emprendedor que encuentre una tecnología similar o se dé cuenta o sepa cuál es el método que emprendedor A ocupó para cortar sus costos, va a emplearlo, y ese sí le va a pasar los costos, la reducción de costos a sus consumidores. Entonces los consumidores van a empezar a preferir producto B, y emprendedor A, que ofrecía producto A, se va a quedar fuera del negocio. Entonces el mercado impone esta disciplina en donde el deseo del consumidor es monarca. Como decía Ludwig von Mises, nosotros en el mercado como consumidores actuamos como monarcas. Decidimos qué compañía vive, qué compañía sobrevive y quién no. Dictamos a dónde van a fluir los recursos y a dónde no. Y pues las compañías, siguiendo esta directriz nuestra, buscan ahorrar dinero, ahorrar tiempo, ahorrar recursos en todos sus procesos para poder satisfacer lo que queremos a cada vez un menor precio. Es este proceso el que hace que los pobres sean capaces de costear cada vez más cosas. Este proceso el que hizo, por ejemplo, que un smartphone que antes era, imagínate, hace 10 años, 11, 15 años, cuando empezaban a volverse populares los teléfonos, los smartphones, cada vez con más funciones, con cámara, capacidad de navegar en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Antes los smartphones eran tan caros que para nadie más que los más ricos era, era plausible tener un teléfono, ¿no? Por ejemplo, los primeros iPhones eran carísimos, no había muchos competidores que pudieran ofrecerte algo similar a un iPhone, y pues bueno, te tenías que quedar atorado con tu, como les llamamos aquí en México, ¿no? Con tu chicharito, que te permitía meramente hacer llamadas y recibir mensajes y nada más. Poco a poco, este proceso de competencia entre productores de smartphones hizo que cada vez hubiera mejores smartphones a menor precio. Ahorita, con 1,000 pesos mexicanos te compras un teléfono que puede navegar en internet, que puede ayudarte, con que puedes hacer hasta tu tarea, puedes llevar hasta casi casi un negocio desde tu celular. Y antes eran carísimos, ahora son accesibles para la mayoría de las personas. Entonces, y esto pasa con cualquier producto o servicio que te puedas imaginar. Las computadoras cada vez son más pequeñas y más poderosas, más baratas también. Ahora, por 3,000 pesos te puedes comprar una laptop, una Chromebook, por ejemplo, que te permita hacer tu tarea, hacer labores de oficina, etcétera. Cosa que antes no podías hacer. Antes tenías que gastar una cantidad inmensa de dinero y comprarte una computadora tan estorbosa que no podías llevar contigo a ningún lado. Entonces, y reitero, esto pasa en todos lados, en cualquier bien o servicio que te puedas imaginar. Es como las llamadas casas de interés social, ¿no? Por ejemplo, estas casas chiquititas que se empezaron a construir en los suburbios de la Ciudad de México, en varias partes del país, son casas genéricas, todas iguales, pero al final del día son una innovación que permite que más personas puedan costear un hogar. Son casas baratas. Entonces, ese tipo de avances en tecnología, en construcción, etcétera, pues también han hecho que un techo ahora sea más accesible para los más pobres. Entonces, ponemos este proceso de innovación de mercado si lo comparamos con, reitero, el único método que el gobierno conoce para ayudar a los pobres, que es quitarle a Juanito para darle a Pedrito, podemos ver cómo no se comparan.
El mercado es un arreglo en el que meramente por seguir el interés de cada empresario, de seguir produciendo, de seguir ganando, en donde la parte más importante de esta ecuación para que este empresario pueda seguir ganando es poder seguir vendiendo, satisfacer al cliente, implica que como todos los empresarios operan bajo este mandato, tienen que pelearse por ver quién lo hace mejor y más barato. Entonces, esto hace que, aunque no sea su intención, la intención de un empresario no es decir, yo quiero ayudar a los más pobres a dejar de ser pobres. Difícilmente, pero es lo que terminan haciendo. Terminan cortando tanto sus precios, terminan produciendo cada vez más cosas, que el resultado inevitable es que los pobres se vuelvan más prósperos y mejoren sus niveles de vida. Es inevitable. O sea, se vuelven benefactores sociales sin quererlo, ¿no? Entonces, reitero, comparando este proceso que parece a veces mágico, esotérico por su complejidad, con el método de siempre de quitar al que más o menos tiene para darle al pobre, de que es la única forma que el gobierno conoce de ayudar, podemos ver, no se comparan. Aunque un político esté operando bajo las mejores intenciones, este político pues no puede hacer lo que el mercado hace. No puede compararse la acción de un político a la cooperación voluntaria de miles de productores diferentes de bienes y servicios tratando de bajar sus precios para que más personas les compren. Es imposible. Entonces, no hay forma alguna, reitero, y estoy haciendo fácil, estoy repitiendo vez tras vez lo mismo, porque es importante. No hay forma alguna en la que las acciones del gobierno se acerquen ni siquiera un poquito a la capacidad del mercado para mejorar los estándares de vida de todos. Entonces, si nuestra intención, porque yo creo que es la intención de muchas personas de izquierda, de muchas personas que votaron por líderes populistas como Andrés Manuel López Obrador aquí en México, como la gente que en su momento votó por Hugo Chávez en Venezuela, gente que en su momento eligió a Evo Morales en Bolivia, y la gente que cometió el terrible error de elegir a Alberto Fernández en Argentina y a los Kirchner antes de él, operan guiados por ese deseo pues de salir adelante ellos mismos y de paso ayudar a los más pobres. La intención de votar por uno de esos líderes es esperar que ellos cumplan su promesa de ayudar a los más pobres, pero desafortunadamente es imposible para esas personas hacer un trabajo tan bueno como el del mercado en ayudar a los pobres a salir de esta terrible situación, desde su pobreza, ¿no? Entonces, en lugar de estar buscando que el gobierno, a través de promesas que es incapaz de cumplir, le quite dinero a quienes más o menos han logrado acumular un poquito para dárselo a los pobres, método que está condenado a fracasar, es mejor buscar de entre los posibles candidatos que tenemos o entre los cuales podemos elegir si más o menos todavía tenemos acceso a un proceso democrático más o menos fiable, buscar quién promete intervenir menos o estorbarle menos al proceso de libre mercado. Mientras menos le estorbemos al proceso de libre mercado, mejor vamos a estar todos. Reitero, especialmente los pobres. No hay comparación.